Vamos a empezar ya nuestro tiempo de alabanza y para comenzar vamos a abrir nuestras Biblias en las cartas de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer 2 versiculitos. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En esta noche quisiera que empezáramos este tiempo de alabanza entregándole nuestras vidas al Señor, recordando que nuestra libertad no es ocasión para pecar, sino por el contrario, somos libres para servirle al Señor, para hacer la voluntad del Señor. Y los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Señor Jesús, venimos en esta noche delante de tu presencia, Padre eterno, a decirte: tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Que seas tú el motivo de venir a este lugar, que seas tú el motivo de prender, Señor Jesús, nuestros celulares o nuestros teléfonos, Señor, nuestros televisores o computadores o donde quiera que veamos esta transmisión. Que seas tú el motivo, Padre amado, que seas tú, Señor Jesús, y nadie más que tú, Señor. Hoy venimos a decirte: tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, Señor, y no nos da temor declararle al mundo entero, Señor Jesús, que te adoramos a ti, que te servimos a ti, Señor Jesucristo, que eres tú el que sostiene nuestras vidas, Señor, que creemos en tus promesas, que creemos en tu palabra, Señor, y que nuestra conducta, Señor, cada cosa que nosotros hagamos, Señor Jesucristo, sea, Señor, testimonio a los ignorantes, Señor Jesucristo. Que seamos nosotros realmente dignos de ser llamados cristianos, seguidores de Cristo, Señor Jesús. Se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré.
se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré, con mis labios declararé, tú eres Señor. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé, tú eres Señor. Cristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé, tú eres Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios y estás. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar,
vamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos aquel digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Pedirle a tu vecina que ponga nuestra canción, que esta es la forma en que nosotros damos adoración. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Como nosotros, para morir por nosotros, Señor, para llevar, Señor, sobre ti nuestro pecado, sobre ti nuestra maldad, Señor Jesucristo. No nos da temor declarar, Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar a Él. No hay nadie, no hay nada que a Él le quede grande, que para Él sea imposible. No lo hay, no lo hay. Él lo puede hacer una y otra vez. No hay nada que sea más grande que Él. Él era el Verbo en el principio y Él vino a vivir como nosotros y murió y resucitó venciendo la muerte. Él es Dios. Él conoce todo de nosotros y si Él nos ha llamado es porque Él puede cambiar todas las cosas una y otra vez. Él puede romper las cadenas, Él puede liberar de todo pecado, de toda maldad. Él puede hacer todas las cosas. Él puede hacer todas las cosas porque su nombre es sobre todo nombre. Su solo nombre es autoridad sobre todo. Sobre todo. Hoy venimos a decirte, tu nombre es hermoso. Venimos a adorar tu nombre, Cristo Jesús. Porque tú nos has dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Padre, que mi libertad no sea una ocasión para pecar, que por el contrario sea libre para entregarte mi vida, para vivir conforme a como tú quieres que yo viva, para responder a la libertad con la que he sido llamado. Echa fuera el temor de fallar, Señor. Que nos levantemos cada mañana y te digamos, quiero entregarte mi vida este día. Quiero que seas tú el que hable en mis palabras. Quiero que seas tú, Señor Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Fuiste verbo en el principio.
hermoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo abriste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Dale un fuerte aplauso si usted cree que su nombre es poderoso. Él es inigualable, Él es incomparable, Él es irresistible. Él es majestuoso, poderoso, glorioso. Su nombre no se puede comparar con nada, con nada.
Él venció la muerte. Él rompió las cadenas de esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él rompió esas cadenas. Señor, te pedimos en esta noche, rompe todas las cadenas, Señor. Rompe toda amistad que tenemos con el mundo, con nuestra carne, Señor, con el diablo. Padre, rómpelas. Que esta sea una noche donde yo pueda decir: yo soy tu hijo y tú me amas. Tú abriste el mar para darme paso. Tú mandaste tu presencia a cuidar mi vida. Tú desnudaste tu santo brazo para sacarme del lodo. Él lo puede hacer. A Él no se le ha escapado nada. Nada. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. No importa. No importa que haya hecho yo en mi vida. Él igual murió por mí y quiere hacerme una nueva criatura, y quiere que yo sea santa, y quiere que yo sea digna. La Biblia dice: para mí fuiste de grande estima y te amé, y he dado naciones por tu vida, y he dado hombres por tu vida. No le des su vida al mundo. No le des su vida a alguien. Dele su vida a Cristo. Guárdese en Cristo, que Él es el único que va a dar su vida por usted. Nadie, ni sus padres, ni sus hijos, ni su esposo, ni su esposa, ni su novio, ni su novia, ni sus hermanos. Nadie daría su vida por usted conociéndolo. Nadie. Y Él dio su vida por lo peor del mundo. Él dice: yo no morí por los justos, yo morí por los injustos, yo morí por los impíos, yo morí por los pecadores. Él le ha dado un lugar a usted que usted no se merecía, pero se lo dio. Y déselo usted: yo soy hija del Rey. Yo me cuido, yo me amo. Yo doy mi vida por Él, porque Él dio su vida por mí. Y yo soy lo más valioso para Él. Que esa sea su convicción. Yo soy profundamente valiosa para Él. Él ha dado naciones por mí. Él me ha amado profundamente. Y yo quiero responder. Quiero que mi testimonio sea real. Que mi corazón hable de lo que habla mi boca. Que mis acciones hablen de lo que habla mi boca. Que mis pensamientos sean como la palabra del Señor. Que ese sea su anhelo. Que en esta noche Él nos envuelva con su amor, con sus palabras. Que rompa todas las cadenas que todavía no nos permiten conocer una vida sobrenatural, por encima de lo natural, por encima de lo que vivimos cada día. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui
acogido en ti. Te llamé amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras hoy. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué es lo que usted Yo sabe? solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo,
que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, somos los hijos y las hijas de Dios. Venimos a cantar con libertad, porque Él nos ha dado libertad. Señor, quita fuera todo el temor, Padre, te lo rogamos, échalo fuera de nuestras vidas, todo el temor a comprometernos con tu palabra, todo el temor a comprometernos con tu cruz, todo el temor a volver a ti, Señor. Sácalo, sácalo. Ese padre que estaba esperando a su hijo después de pedir la herencia con toda la arrogancia. Es Él, es mi Padre. Es mi Padre esperándome. Y puede que usted esté hoy pensando como ese hijo, aunque sea empleado. Yo quiero a mi Padre. Y Él no quiere que usted sea el empleado. Quiere que usted vuelva a ser el hijo, porque usted nunca ha dejado de ser hijo. Que usted se vaya, que usted haga cosas que a Él no le agradan, no le quita la salvación, no le quita la salvación, le quita la bendición de disfrutar de Él en la tierra, de poder saber que usted tiene un Padre con el que puede vivir por encima del bien y del mal, de que usted no necesita nada para vivir. Saber que no necesita salud, no necesita dinero, no necesita otra persona, no necesita el licor, no necesita una droga, no necesita su trabajo. Usted no necesita nada más que a Cristo Jesús. Dígale, yo sé que soy tu hijo, yo quiero saber que soy tu hijo. Que mi Padre, que Él me ama, Él me ama. Que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre, mi Padre me ama. Padre, no deje de disfrutar de la bendición de Él. No viva con Él al lado, viva para Él, para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. Como leíamos al principio, no tomando nuestra libertad como ocasión para hacer el mal, todo lo contrario, para servirle a Dios. Usted entiende que el que con una palabra lo puede destruir, lo escogió para bendecirlo, lo escogió para darle vida eterna. Nosotros servimos a Él,
porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, porque ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos de nosotros mismos, somos libres para hacer la voluntad del Padre, para comprobar cuál es la libertad a la que fuimos llamados, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, que viene del que fue, del que es y del que vendrá. Es que Él ya sabe usted para dónde va y por eso lo guía y por eso va delante de usted. Dice la palabra de Dios que cuando ellos pasaron por el mar y estuvieron en el desierto, el Espíritu de Dios era nube para ellos en el día y era fuego en las noches. Esa es la presencia de Dios en su vida. Señor, que hoy nos quede claro: yo soy tu hijo y mi Padre me ama, mi Padre me liberó, mi Padre me quitó las cadenas de esclavitud, me llamó hijo del Rey, hija del Rey, de grande estima, valiosa desde antes de nacer. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. Envuélvenos en esta noche en tu palabra, que seas tú, que sea tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, en cada corazón, en cada mente, Señor Jesucristo. Que seas tú, Cristo Jesús manifestado, que seas tú, Cristo Jesús. Que sea nuestro corazón, Señor, terreno bueno, Señor, para que tu palabra sea sembrada, Señor. Que lo que hoy tú quieres enseñarnos, el enemigo no pueda arrebatarlo, Señor Jesucristo. Que haya en nuestro corazón la convicción de que tú hablaste en esta noche, de que tu palabra quedó en nuestro corazón y en nuestra mente grabada, Señor. Te damos las gracias por traernos esta noche. Te damos las gracias por el privilegio de adorarte, de alabarte y de bendecir tu nombre, Señor. Te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros corazones. Si esta es la primera vez, Señor, que nos acercamos a ti, o si volvemos a ti, volvemos a entregarte nuestro corazón. Queremos que seas tú actuando en él. Tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres perfecto, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar aquí, por derramar de tu amor en nuestros corazones. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de adorarte, de estar en tu presencia, disfrutando de tu amor, glorificando tu precioso nombre. Gracias, 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 Espíritu de Dios. Gracias, maravilloso Señor. Glorifícate, glorifícate con tu palabra, edifícanos, construye en nosotros, como dice tu palabra en Corintios, un edificio espiritual. Coloca hoy otro ladrillo más, otro pegamento más en esta construcción que somos nosotros. Edifícanos, Espíritu Santo, háblanos, sopla sobre nuestros corazones. Queremos conocer tu palabra, disfrutar de la verdad de tu palabra. Bendícenos, quedamos en tus manos, continuamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy están de vacaciones los otros. Se fueron de vacaciones. También necesitan descansar. Camilo está en Ocaña con el papá, que ha estado así medio regular de salud, y se fue con sus hijos también. Entonces
Camilo, el del piano, el flaco, sobrino mío, igual de flaco a mí. Bueno, esta semana se llevó el Señor a Marco Tulio García, el esposo de Patricia Vélez, por el cual estábamos orando. Llevaba 5 meses en la UCI y bueno, el Señor decidió. Estuvimos acompañando a la familia, fue un tiempo también a la vez muy edificante ver a esos muchachos, los 3 hijos, los 5 nietos. Y bueno, pero también hay que contar los testimonios porque Dios también se glorifica también. Aquí está Steven, que de hoy en 8 va a contar el testimonio, ¿no? Que también estuvo en la tumba. También por COVID y estuvo frito. Pero que él nos cuente, yo no quiero adelantar nada, que cuente su experiencia de cómo el Señor lo levantó. Vamos como 100 ya de la iglesia que hemos padecido esta enfermedad, ¿no? Y el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha preservado, Dios ha sido misericordioso. Tampoco hemos sido necios, hemos sido juiciosos con nuestro tapabocas, con todos los requerimientos, pero es imposible escondernos, ¿sí o no? Físicamente hablando, espiritualmente estamos escondidos en Cristo. Él nos dio esas 2 promesas, ¿no? La plaga no tocará tu morada y si nos tocara no nos hará daño. Y así ha sido, ¿no? En todos los que ha tocado esta enfermedad. Y bueno, finalmente también hay algunos que el Señor tiene el propósito de llevárselos a su presencia finalmente, ¿no? Como algún día lo va a hacer con nosotros también. Pero en medio de todas estas situaciones también hay que mostrar esto, vea. ¿Sí ven? En estos 2 meses nacieron estas 3 bellezas, ¿no? El hijo nació hace 2 días, ¿no? De Jorjan, ahí nació, se llama Abiel González, la hija de Natalia y Carlos Alberto, que es un testimonio, ¿cierto? Sara Isabel, y la hija de Angélica Plaza, que es Alicia Pérez. Ahí están esas 3 bendiciones. Un aplauso del Señor porque hay que aplaudir por la vida. Porque finalmente pues también hay que entender que unos vamos saliendo también, no vamos a quedarnos aquí. Hay que ir ya donde el Señor y vienen los relevos y la juventud y la cosa. Tiene que venir, ¿sí o no? El pastor Sebastián y el pastor Juan David que está aquí con su esposa. Uy, estoy hablando palabras mayores ya, jóvenes que van viniendo también ahí poco a poco. Y no mentiras, Luis Esteban, que también es muy juicioso, qué juicioso. Dios ha hecho unas cosas muy grandes en los 2, en Manuela y en Luis Esteban. Los relevos generacionales. Bien, quería darle la gloria al Señor por esto también, por la vida de estos chiquillos, ¿verdad? Que nacieron. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Estamos estudiando las cartas de Pedro. Dijimos que estamos en las cartas universales que no iban dirigidas a nadie en particular, por eso se llaman universales, porque es para todos en ese momento. Aunque todas las cartas las leían en todas las iglesias, les sacaban copia a la manera de ellos en ese momento, como no había fotocopiadoras, entonces era a mano, ¿cierto? A mano. Y las pasaban a todas las iglesias y todas las iglesias se iban enterando. Hebreos, una carta universal, no iba dirigida a alguien particular. Recuerde que las de Pablo eran a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, a los Corintios, a Filemón, a Tito, a los Tesalonicenses. En cambio, estas son universales. Pedro, Juan, que ya la leímos, Pedro, Santiago y Judas, que son las que siguen, ¿no?
que también las vamos a verlas todas, para seguir aprendiendo. Yo creo que, bueno, segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Recuerda que, como ya hemos leído a Pablo, cartas de Pablo, ya leímos cartas de Juan y ahora estamos leyendo de Pedro. Básicamente todos los temas álgidos que vive la iglesia, ellos lo tratan. Todos hacen alguna mención. Los falsos maestros y los falsos profetas, pues Jesús habló de ellos. Habló de ellos Juan, habló de ellos Pablo y ahora Pedro también. No sé qué iba a quedar sin hablarlo. Y cuando leamos Judas, te vas a dar cuenta que Judas también habló de los falsos profetas. Eso no es de hoy. Eclesiastés dice, nada nuevo hay bajo el sol. Las cosas que nosotros vivimos como sociedad, enfermizas, patológicas, la misma iglesia que están descritas en las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, ¿cierto? La iglesia de Filadelfia, que son características de las etapas o las cosas que sufre una iglesia. Pues en ese tiempo también vivían eso, ¿no? Antes de Cristo, estando Cristo, después de Cristo, siempre van a estar estos personajes. Porque cuando uno se pone a mirarlos, es parte del comportamiento humano. El ser humano tiene esa característica. Le gusta la atención, le gusta el poder, le gusta controlar, le gusta dominar. Y si encuentra algún resquicio o algún lugar donde él pueda anidar con su poder, lo va a hacer. Lo va a hacer, ¿no? Y ahí es donde usted y yo como cristianos desarrollamos el discernimiento. Discernimos a los personajes, ¿no? A los personajes. Oramos también. Le pedimos a Dios. Y dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Finalmente, nadie va a enfrentar a un falso profeta, ¿cierto? Ellos caen, ¿qué? Solos. Ellos caen solos. Ellos terminan destruyéndose ellos mismos. Pero nosotros, lamentablemente, tenemos que tener cuidado. Porque estos hombres, nos lo va a decir ahorita Pedro, arrastran también a otras personas. Arrastran a otras personas. Se llevan con ellos a otras personas. Fanáticos, personas que tienen cierto comportamiento obsesivo, y es caldo de cultivo para estas personas. Hay algunos documentos o documentales que le ayudan a uno a entender esto, ¿no? Le ayudan a entender esto. Hace poco estaban pasando otra vez el famoso documental de Jim Jones, ¿cierto? En Guyana, los que lo han oído hablar, 1974 creo que fue. Y la característica de estos personajes, ¿no? Que son falsos maestros, que aparentan bondad, pero se apartan de la verdad. Y usted y yo tenemos que estar atentos a eso. Dice, hay entre nosotros, finalmente, hay entre nosotros. Y tenemos que discernirlos, tenemos que discernirlos. Sigue hablando, porque este es todo el tema del capítulo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, ahí está, por causa de las cuales el camino de la verdad es blasfemado, ¿cierto? Muchos seguirán sus disoluciones, porque de hecho somos propensos los seres humanos, y en algunos casos más,
en algunos casos más. Hay cierta propensión, alguna tendencia, ¿no?, a este asunto del fanatismo. No importa la cultura, no importa los grados, ¿cierto?, que se tengan, las maestrías o lo que sea. Finalmente el comportamiento humano está desde la persona más sencilla que camina esta tierra y la más compleja que tenga todos los grados posibles. Igual es un ser humano. Porque a veces la gente dice, no, los que siguen a esta gente son gente despistada, que no tiene cultura, que no ha estudiado, ¿cierto?, que no tiene conocimiento, que es ignorante. No, no son ignorantes. De estos personajes que murieron, de los 1000 que murieron, que se suicidaron en Guyana, 300 eran profesionales. 300, ¿no? 600 niños. No tienen la culpa, ¿no? Eran hijos de los demás. Y de esos 300 profesionales, habían médicos, había de todo. Habían escritores, había de todo. Porque no importa si se tiene mucho conocimiento, es un ser humano. Y este punto no está en el conocimiento, está en la necesidad. En la necesidad. Lo mismo que estos personajes. Por eso el mensaje de Cristo es: muere a ti mismo. Porque hay que morir. ¿Por qué trata Dios con nosotros? ¿Qué es lo que el hombre no quiere? Ser tratado. Dios nos trata desde el principio. Empezamos a pasar cosas porque tiene que tratar con nuestra carne. Si no trata con esa carne sigue ahí. Estos falsos maestros tienen esa característica. ¿Ve? Entra el dinero y, como le digo yo a mi esposa, ¿el dinero qué? No mejora a nadie, ¿sí o no? El dinero no mejora a nadie. Entonces empiezan a haber una cantidad de cosas, reconocimiento, aplausos, y la persona se va yendo tras eso. Cristo huyó de eso. Cristo nos enseñó a huir de esas cosas. Estas personas tienen esa tendencia, ¿no? Porque los seres humanos somos hedonistas, unos más que otros, algunos con más tendencia. Y si alimentan el hedonismo de la persona, que es lo que ha pasado con estos falsos maestros, pues entonces se van volviendo más difíciles. Y hay gente que finalmente también tiene esa tendencia. En esta película, en este documental, 5 mujeres participaron del tema. Incluso hubo momentos en que el tipo dudaba de lo que estaba pasando, y las mujeres finalmente, quienes eran sus seguidoras fieles, no lo dejaron echar atrás. Estaba decidido. Cuando nos perdemos de la palabra. Por eso a Lutero, hace 500 años, le preocupaba mucho la iglesia por eso mismo. ¿Por qué? Le preocupaba precisamente que perdiéramos la Biblia. Nosotros estamos leyendo la Biblia hace muy poco, y eso no tan consagrados, porque no tenemos el hábito, porque nos la escondieron todo el tiempo, porque mataron a los que la traducían. Llevamos 2000 años y solo hace 500 años se tradujo por primera vez al alemán, luego al inglés, John Wycliffe, y al español, 2 sevillanos, Casidoro de Reina, Cipriano Valera. Pero todos ellos 4 eran perseguidos. ¿Ve? Perseguidos para matar. Entonces la Biblia estuvo escondida. La gente podía leer el Corán, podía leer cualquier otro libro que estaba por ahí, menos la Biblia. Y estaba en latín. La misa era en latín hasta hace 70 años. Eso sí era fe, la gente iba por fe a la misa. ¿Sí o no? Imagínense que todo esto, 2 horas estemos aquí en latín y usted, y de espalda. Hace muy poco estamos degustando la escritura. Por eso a veces la gente ni siquiera se ocupa de ella.
Eso hace que nosotros no tengamos esa fortaleza de la palabra. Y necesitamos construir esa fortaleza de la palabra. Y hay personas que seguirán las disoluciones de estas personas, de estos personajes. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Finalmente, todos estos personajes terminan con fatalidad, con fatalidad. Y desafortunadamente, algunos de sus seguidores, no todos, porque muchos reaccionan, muchos se dan cuenta, ¿cierto? Salen a tiempo, disciernen y se dan cuenta que hay algo raro y extraño cuando ven estos personajes, ¿no? La mayoría de ellos tienen unas personalidades muy atrayentes, ¿no? Muy atrayentes. Pero los caracteriza la avaricia, ¿cierto? La avaricia, el dinero, el amor al dinero. De alguna manera les gusta el dinero. A todos. El poder. El poder. Por eso Jesús, pues si los discípulos mismos peleaban ahí y decían, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y Jesús les dijo, el mayor entre ustedes. Eso no deben preguntarlo, pero como lo preguntan, les voy a decir, el que más sirva. Si hay algo que a estas personas les es difícil hacer, es servir. ¿Sí o no? Es servir. Porque ellos quieren que les sirvan, no servir. Y Jesús vino a servir. Esa es una característica de Jesús. Vino a servir. Entonces los discípulos quedaron así, el que más sirva. Y luego la mamá de Juan y Santiago dijo, yo quiero que mis hijos estén uno al lado, allá en el cielo, a la derecha y a la izquierda al otro. Y le dijo, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Y le dijo a los discípulos, los gobernantes de este mundo se enseñorean de las personas, pero entre ustedes no va a ser así. Siempre hay que crucificar nuestra carne. Queremos enseñorearnos de los demás. Y no. Oiga, está soplando rico, ¿sí o no? ¿Ustedes lo sintieron? Eso es el Espíritu Santo que nos está refrescando. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, entonces aquí coloca 4 versículos para que usted y yo estemos tranquilos. Primero dice, ellos solos. El que leímos anterior decía, ellos solos. Ellos no se preocupen que ellos solos se destruyen finalmente, ¿no? Finalmente, ellos van a destruirse ellos mismos. Entonces, déjelos ahí que ellos se van a destruir. Pero si ellos solos no se destruyen, ya coloca 3 ejemplos o 4 ejemplos más. El primero está aquí. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? No se preocupen por ellos, que si Dios no perdonó a los ángeles, recuerden que con el demonio, que dice Isaías 8, era el director de la alabanza y fue arrojado al infierno, y con él la tercera parte de los ángeles, dice Isaías, y Dios no los perdonó, pues tampoco va a perdonar a estas personas. O sea, nosotros a veces decimos, pero ¿qué está pasando? No me preocupe que Dios cobra. Dios cobra. Uno tiene que tener miedo de Dios. Miedo de Dios. Nosotros no debemos tenerle miedo al diablo, porque el diablo no hace nada con nosotros, porque el Señor nos protege. ¿Cierto? No le tema al que mata el alma, dice, pero téngale miedo al que sí nos puede mandar al infierno, dice. Y es al que menos la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo al diablo, le tiene miedo a los ladrones, le tiene miedo a todo, a la enfermedad. Eso está lleno de miedo el ser humano, menos al principal. ¿Sí ve? Que es a Dios.
que ese sí tiene toda la autoridad, ¿ve? Entonces él dice, él tiene toda la autoridad. Y los juicios de Dios vienen sobre los seres humanos. Nosotros tenemos que tener miedo. Por eso estamos aquí, porque queremos edificar, porque queremos construir. Porque todo lo empeliculado que nosotros somos sin Cristo, se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Ve? Si fue narcotráfico, si fue prostitución, si fue avaricia, si fue ambición, codicia, lo que sea. Lo que sea. Quizás los padres anteriores tenían muy claro eso. Muchos decían, no, yo no le voy a dar plata a mis hijos, le voy a dar lealtad, honestidad, ¿sí o no? Valores, valores, ¿ve? Pero de alguna forma la plata superó muchos los valores. Y se nos olvida que genéticamente y espiritualmente heredan las cosas. Por eso nosotros debemos romper con esas cosas. Brujería, hechicería, cosas que hacían nuestros abuelos. Y nosotros tenemos que romperlas. ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta? Cuando nuestros hijos crecen, no cuando están niños, sino cuando están adolescentes. Y les empezamos a ver los cables flojos. Pero no nos acordamos que nosotros no les dimos testimonio a ellos. No fuimos ejemplo para ellos. ¿Ve? Y demandamos de ellos después. Se hereda. Hay que heredar la bendición a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Recuerden que Jacob peleaba la bendición. Era un instante. ¿Usted sabe cuánto duró? 1 minuto. Pero toda la vida peleó por ese minuto. Y Esaú dijo que a él no le interesaba, que qué era eso. Ir ante mi padre a que me pongan la mano en la cabeza y me bendigan. No, yo quiero plata, dijo. ¿Sí o no? A mí que me den plata. Y pregúntele a cualquiera, ¿usted quiere 100 millones de pesos o una bendición? No, oiga, la bendición déjesela para usted y déme los 100 millones a mí. ¿Sí o no? Déme los 100 millones a mí. ¿Verdad? Los hombres de Dios en la Biblia nos enseñaron eso. ¿Qué tal que te pregunte Dios a ti, como le preguntó a Salomón? ¿Qué quieres que te dé? Te puedo dar todo. Poder, mujeres, dinero. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría, pero unos dirán, no, plata. Yo con plata hago mucho, ¿sí o no? Y con sabiduría, ¿qué carajo? ¿Sí o no? ¿Qué hago yo con una bendición? La bendición era todo. ¿Qué hizo Jacob con sus hijos? Bendecirlos a todos, uno por uno. Y le dijo, tú eres Benjamín, esto será para ti, y tú eres tal, y tú eres tal. Y a cada uno le fue dando una parte de la bendición. Y todos ahí en fila, los 12, recibiendo la bendición de Dios. ¿Ve? Nosotros no salíamos sin la bendición de la mamá, ¿verdad? Mamá, me voy, tenga lo suyo, ¿sí o no? ¿Ve? La bendición no es todo. Dios es serio con esto. Así que estas personas se enfrentarán a Dios, no nosotros. No, nosotros no debemos tomar nada. Dios, como decía mi mamá, Dios castiga sin palo y sin rejo. Era muy charro, ¿no? Porque salíamos corriendo y gritaba así, Dios camina, Dios castiga sin palo y sin rejo. Ya no le alcanzaba la chancla. Entonces, Dios castiga. Y ya uno en la vuelta, cuando daba la vuelta, ¡tin!, se daba uno el lamparazo. Te lo dije. Oiga, yo no sé qué tenían, ¿sí o no? Pero pasaba, ¿eh? Pasaba. Se daba uno el arepazo fijo. Fijo, ¿sí o no? No, lo que pasa es que funcionaba. Funciona. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, entonces primero dijo
déjenlos que ellos se caen solos. Segundo, si a los ángeles no perdonó. Tercero, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, en este caso los 3 hijos, la esposa y las 3 nueras, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces dice, ¿y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? Por eso yo no me lamento cuando pasan las cosas en el mundo, ni siquiera cuando me pasan a mí. ¿Ve? Entonces me da un infarto a mí. ¿Y qué me pongo a discutir con Dios? ¿Que no me lo merezco? No, me da pena decirle eso al Señor. Merecería más, unos 10 o 100. ¿Sí o no? Entonces con uno está bien. ¿Ve? Entonces se destruyen ciudades, se vuelve nada la tierra. Y es que nosotros, los humanos, ¿cree usted que merecemos lo que tenemos? No. Promovemos el aborto, matamos la gente, somos asesinos, le quitamos las cosas al otro y nos da lo mismo. Tocamos los niños, golpeamos las mujeres, ¿verdad? Somos una película de terror, ¿verdad? Y queremos que Dios nos perdone. No, tenemos que tener temor de Dios y acercarnos a Él. Y cuando pasen estas cosas, pues nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor. Le decimos que tenga misericordia, ¿cierto? Dice en Números 12 que habían 3 sacerdotes levitas, Coré, Datán y Abirán, y se rebelaron contra Moisés. Dios los reprendió. Dijeron, ¿qué es eso? ¿Por qué se meten con Moisés? Ese es el hombre que yo puse ahí y por favor van a respetar a Moisés. Los tipos siguieron en lo mismo. Quisieron atacar a Moisés, matar a Moisés y matar a Aarón. Y dice que de un momento a otro, póngale 600,000 personas, era Israel en ese momento, o 1,000,000, que habían salido de Egipto. De un momento a otro empezaron a morir. Increíble. ¿Usted se imagina 1,000,000 de personas en alguna parte y en algún momento empiezan a morir? Cuando Moisés ve eso, que la gente empieza a caer muerta, entonces le dice a Aarón, ponte en medio de los que vienen muriendo y los vivos, y levanta y clama a Dios. Y usted no va a creer, lea esas cosas en la Biblia. Y se paró ahí Aarón, y venían muertos. ¿Y hasta dónde llegó la muerte? Hasta él. Ahí se detuvo. O sea que si no se para ahí Aarón, la muerte sigue. Y luego dice la Biblia, ese día murieron 35,000. Dios es cosa seria, ¿ve? Las enfermedades que hay, los tumores, todas esas son cosas terribles. Pero nosotros vivimos de cualquier manera. Tenemos que tener, a Dios hay que tenerle temor, ¿no? Ahí es donde está el secreto, ¿no? Y si tenemos que arrepentir, pero bueno, lo hacemos, ¿no? Porque cuando estamos enfermos es cuando nosotros hacemos cuenta, perdona. Incluso nos acordamos hasta los pecados que cometimos en el vientre de nuestra madre. Nos acordamos de todos, los chiquitos, los grandes, ¿sí o no? Pero ya cuando estamos aliviados, ¿sí o no? Como el tipo que iba con el amigo cristiano y no encontraban parqueadero, ¿no? Y no encontraban parqueadero. Vea, si Dios me abre un parqueadero, creo en Él. ¿Sí o no? Y dice el amigo, ahí está en el nombre de Jesús. Le digo, no, ya no. Ya se salió este carro, ya me lo encontré. ¿Sí o no? Sin vergüenza, ¿sí o no? Así nos pasa a nosotros. Pedimos perdón cuando estamos enfermos. Y cuando estamos aliviados se nos olvida. Eso somos, el corazón del hombre.
No perdonó Dios. A estos tampoco, vea. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué sentía Lot? Abrumado. Y en esta historia es muy tesa también, porque Abraham le dice: hey, ¿cómo vas a acabar con Sodoma y Gomorra? Aquí hay 100 personas buenas. Y le dice Dios: 100, hágale, busque las 100. Y viene al rato y dice: baja el número, un poquitico menos. ¿Hasta dónde llegó Dios? A 10. A 10. Ya Abraham al final le dice: ¿sabe qué? Haga lo que usted va a hacer, porque aquí no encontré a nadie. ¿Sí o no? Es difícil, ¿sí o no? ¿Qué vamos a encontrar nosotros con el corazón de nosotros los hombres? Y dice aquí: abrumado estaba Lot. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Escuchamos tantas cosas del mundo y nosotros nos sentimos en el corazón. ¿Y qué sentirá Dios? ¿Qué sentirá Dios cuando despliega todo su amor y los seres humanos salimos con unas cosas, ¿sí o no? Con unas cosas, con unos disparates impresionantes. ¿Ve? Nos preocupan los animales, nos preocupan los vegetales, nos preocupa el aire, el oxígeno, el planeta, pero el aborto no, eso no, ahí no hay nada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es, la vida está en la sangre, la vida está ahí, esa es la vida. ¿Ve? Y ahí eso lo tratamos como si nada. Y los que defienden las otras cosas, eso no lo defienden, al contrario, ¿no? Estimulan eso. Sodoma y Gomorra pues era un desastre. Y finalmente no quedaron sino 3: Lot y sus 2 hijas. Versículos 7 y 8. Lo que pasa es que Luis Esteban se encontró otro que yo tenía, porque el 8 está solito. Yo se los leo de aquí. Porque este justo, hablando de quién, de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Salimos, quemamos a la gente, nos enfrentamos con ellos en la calle, matamos a los homosexuales. No, ese no es el método de Dios. Este es el método de Dios. Dice que él afligía su alma, que entraba a su lugar secreto y le pedía a Dios que tuviera misericordia de ellos, ¿no? Porque Abraham hasta lo último le pidió misericordia a Dios por esta gente. Lot también, ¿no? Lot también. Recuerda que la gente era tan perversa que iban a violar los ángeles, y Lot ofreció a sus 2 hijas vírgenes para que no fueran a hacer semejante cosa. Lot era un hombre justo. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer por un mundo como el que vivimos? Orar, seguir en el camino del Señor y pedirle a Dios que tenga misericordia, como la tuvo de nosotros, como la tuvo de nosotros. Porque si no hubiéramos conocido a Cristo, yo o algunos de ustedes serían los promotores de muchas cosas raras, ¿eh? Y estarían metidos en muchas cosas raras. Y Dios nos tiene aquí, en el camino de Él, conociendo su palabra. Dice Jeremías que Dios busca hombres que se pongan en la brecha. ¿Qué es la brecha? El lugar de combate. ¿Dónde se paró Aarón? En la brecha de los muertos y los vivos,
Él se paró ahí y le dijo: Dios, detén esta muerte. Pu, 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 pra, y llegó eso debe ser impactante, imagínense. Yo creo que Aarón cerró los ojos. ¿Sí o no? Dijo: el otro muerto soy yo. Pero él se paró ahí, ¿sí o no? Y hasta ahí llegó. ¡Ta! Nosotros oramos por misericordia. Y es nuestra función. No condenamos, no juzgamos, oramos, ¿sí o no? Hasta el final Abraham creía en la gente. Creía en la gente. Y nosotros hasta el final tenemos que seguir creyendo en la gente. Y que estas personas un día van a conocer a Cristo. Algo va a pasar en sus vidas. Habrá un punto de quiebre en sus vidas. Esa es nuestra oración. Que por algún lado el Señor haga lo que tenga que hacer. Esa es nuestra oración. Dice que eso era lo que hacía Lot. Lot no condenaba a la gente, no juzgaba a la gente, ¿verdad? Cristo nos enseña a amarlos, nos enseña a amarlos, pero oramos por ellos hasta ver lo que Dios hace. Versículo 9. Yo voy a guiarme por el mío. Usted lea solo el 9, hasta donde yo le diga, hasta juicio. Ahí va el 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? Ten misericordia de los que van ahí. Y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe librar de tentación a los piadosos? Los piadosos son los cristianos. Son los que están en la brecha, son los hijos de Dios. Aarón, ¿ve? Los Daniel, los José, las Marías, las Ruth, las Esther, las que están en la brecha, ¿no? Él sabe librarlos y reserva a los injustos para ser castigados. Finalmente va a pasar. La gente hace una cosa, hace una cosa, hace una cosa, hasta que ya pasó la que tenía que pasar, ¿no? El tipo se vuelve al semáforo y dice: yo tengo 10 años, 20 años de volarme el semáforo. Hasta que se voló, ¿qué? El último, ¿sí o no? El que era. El que está infringiendo, finalmente se dará cuenta. Dice ahí: el injusto finalmente será castigado. Finalmente será castigado, ¿cierto? Versículo 10. Lo pasé, 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en las concupiscencias e inmundicia y despreciando el señorío, atrevidos, contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Les compartía la semana pasada que dos de las cosas fundamentales en la vida del cristiano, primero es conocer, como dice un amiguito mío, el lado oscuro, ¿cierto? Que les decía yo a ustedes, el lado oscuro. El ser humano, la carne es un lado oscuro, que le gusta unas cosas rarísimas, ¿me entienden? Y lo tenemos, ese lado oscuro. Lo primero que uno tiene que reconocer, lo bonito de ir a la cárcel a predicar, es que ellos conocen su lado oscuro. ¿Ve? Entonces la predicación la reciben desde otro lugar, porque ellos son conscientes de su lado oscuro. ¿Ve? Han tocado fondo, conocen el lado de las tinieblas y quieren salir de él. Y quieren salir de ahí. Lo conocen. Y si no quieren salir de ahí porque quieren seguir ahí, conocen su lado oscuro. Pero los que no, les da más dificultad. Porque fuera de ahí creemos que somos mejores, que no tenemos un lado oscuro. Y sí lo tenemos. Y lo primero es reconocerlo.
cuando vamos al Señor, les compartía hace 8 días que Pedro era un pescador, era un muchacho joven, era un trabajador, no andaba haciendo orgías, cosas raras, no fumaba marihuana Pedro ni nada de eso. Y un día en la barca, estando sentado, miró a Jesús, y cuando miró a Jesús dijo: apártate de mí, que soy pecador. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se conectó con su lado oscuro, vio la santidad de Cristo y él se dio cuenta, ¿no? No tenemos que haber hecho cosas para darnos cuenta de nuestro lado oscuro. ¿Ve? Eso lo necesitamos. Las concupiscencias. Entonces uno dice: wow, hay concupiscencias, inmundicia, ¿sí o no? Contumaces. Eso está ahí en la carne. Dice: mayormente aquellos que siguen la carne. Porque de ahí es que salimos nosotros a una nueva vida. Ahí es que nosotros empezamos a conocer ya no el lado oscuro, sino la luz. Y ya entonces nos bautiza Cristo y nos dice: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Sí o no? Ustedes son la levadura, ustedes son la sal. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué voy a sazonar la tierra? ¿Sí ven? Entonces ya no es ese nuestro lado oscuro. Ya ese es el lado de Dios, el lado de Cristo, el que brilla en nosotros y el que tiene que brillar en nosotros. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y esta es una buena pregunta, porque son condiciones diferentes, el ser humano y los ángeles. El ser humano, en la condición que nos hizo Dios, nos dio el libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío. Los seres humanos pueden proferir cosas contra Dios, gracias, como blasfemias, ¿verdad? Como blasfemias, como negarle, como burlarse, como hacer poesías en contra de Dios, o canciones de burla, o hacer la antibiblia, o volverse satanista, cualquier cosa de esas. Los demonios no. Porque cita, y lo vamos a ver más adelante, no sé si es Santiago o Judas, los demonios creen y tiemblan. ¿Ve? Los demonios creen y tiemblan. Cuando pasaban los apóstoles o cuando pasaba Jesús, los demonios, ¿qué hacían? Gemir. Gemir. ¿Ve? Cuando uno está en una liberación, los demonios, impresionante, se someten a Dios y a la autoridad que representamos en Dios. Los hombres no. Los hombres pueden, porque Dios les dio esa oportunidad. Los demonios no. Los demonios Dios los somete. A los hombres no los somete. ¿Cierto? Son distintos. Por eso dice: los ángeles que son mayores en autoridad, ellos se someten. Los hombres no. Los hombres pueden manifestar rebeldía contra Dios y pronunciar cosas contra Dios. Versículo 12, lo tengo aquí. Pero estos, o sea, estos personajes, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mire, en esto es así, ¿no? Esto es oportunidades. Hay gente que no va a dejar su mal camino. Pero como esto no se trata de que si lo van a dejar o no, se trata de los que lo dejen. De los que lo dejen. Aquella famosa historia de la estrella, que la hemos leído muchas veces, del hombre que caminaba por la playa y recogía cosas en la arena y las tiraba, y recogía cosas en la arena y las tiraba. Y alguien lo siguió y se dio cuenta que estaba recogiendo estrellas, devolviéndolas al mar. Y le dijo: ¿qué haces? Le dijo: no,
salvando esta estrella, ¿cierto? Salvando las estrellas. Y le dijo, ¿tú crees que las vas a salvar todas? Por todos estos kilómetros de playa. Y él con una en la mano le dijo, no, pero por esta vale la pena. Por esta vale la pena, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Es aquella que conoce a Cristo, ¿no? Por eso la Biblia dice, con uno solo que se convierta, hay fiesta en el cielo, ¿sí o no? Hay fiesta en el cielo. Ayer me reuní con Amandita y me conté su testimonio. Tiene unos testimonios. ¿Vos te acordás que Wilson, el pastor de allá, cuando tenía 20 años, le pasó un camión por acá? Amandita tenía un novio muy enamorado, muy lindo, el esposo de ella, que ya murió. Y resulta que ella, estando de novio, pero novio santidad y la cosa bien, le cayó un caballo que no le advirtieron en la finca y le cayó y le destrozó todo. El novio la rescató, Germán, ¿no? La rescató, ella va a contar su testimonio, y la llevó al hospital. San Vicente, la llevó a San Vicente desde el pueblo, corriendo, urgido. Los médicos trataron de salvarla, tenía roto todo, y le dijo, sálvela porque yo me tengo que casar con ella. Sálvela porque me tengo que casar con ella. Le dijo, de pronto se salve, pero usted sabe que ella no va a poder tener hijos, porque ella quedó desbaratada, le hemos sacado todo, dijeron los médicos. No importa, sálvela que me tengo que casar con ella. La historia es muy bonita porque se conocieron en un bus, ¿cierto? Y la forma en que la enamoró, maldita fregada. Pero la enamoró elegantemente, ¿cierto? Le picó el ojo y ella no le paró bolas. Amalia, ¿tú te acuerdas cómo te enamoraron? Me tenés que contar. El testimonio más grande que tiene ella como hija de Dios, como sierva de Dios de 55 años de cristiana, es que le dijeron eso y tiene 2 negros divinos. Tiene 2 hijos hermosos. Tiene 2 hijos. Y le habían dicho que no podía tener hijos. Hay que recordar los testimonios, es una cosa hermosa, ¿sí o no? Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que teniendo por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y ese es el detalle, ¿no? Finalmente, usted y yo, esa es nuestra carne, eso no tiene más, ¿no? Nuestra carne es una cosa de locos y tenemos que distinguirla. Esa es. ¿Ella qué le gusta? La injusticia, los deleites, ¿sí o no? Los deleites no es una buena comida, los deleites no es la esposa, los hijos, el desorden, ¿sí o no? Oye, tú sí que conoces de eso, ¿no? Tú tienes que contar el testimonio. Ese es un teniente del ejército que batalló muchos años, ¿sí o no? Pero el Señor lo disciplinó y lo llevó a la cárcel, pero Dios tiene un proceso lindo con él. Porque estando patrullando en los montes de María, entró a una iglesia. Bueno, ese nos lo va a contar también el Espíritu Santo, escogido. Pero no era cualquier teniente, era de los buenos. De los buenos, ¿sí o no? Dice, son manchas, finalmente eso somos nosotros, ¿no? Y dice que si nos vamos por los deleites es una cosa de locos, ¿ve? Finalmente eso no sacia, recuerde, no sacia. La gente pide cosas y eso no lo va a saciar, ¿sí o no? La gente entonces fuma marihuana y la marihuana le produce algo ahí, sabrosongo, ¿sí o no? Pero resulta que después que le pasa ya queda otra vez ¿qué? Grave, claro. La mayoría de esas cosas son depresivas porque te suben por allá pero luego te dejan caer. Entonces la gente, ¿qué tiene que hacer? Otra vez, otro porro, 3 porros, usted tiene que estar bailando porro todo el día, ¿sí o no? Y dele, y dele, y dele. Y ya cuando eso no le da, pues entonces hay que ir por otra cosa. Ese es el hombre, ¿no? Cuando abre uno una puerta de esos del deleite, vas a pedir más, ¿ves?
Esos son los deleites, dice, y a esta gente les gusta eso. A todos, a la carne le gusta eso, le gusta, ¿ve? Pero nosotros tenemos que distinguir esas cosas. Versículo 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se usen a las almas inconstantes, tiene el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y todo el que está metido en alguna cosa está invitando ¿a quién? Al otro, ¿sí o no? Está invitando al otro para que se meta en el cuento. Vea, hágale ahí, ¿sí o no? Hágale ahí, ¿cierto? Suave, eso sí, suave, ¿sí o no? Porque le gusta eso, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que su corazón está habituado. Está habituado. Ha generado un hábito. No crea que el proceso de Cristo, los que ya llevan tiempo, es fácil. Porque deja abandonar la carne cuando estamos habituados a ella no es fácil. Yo digo, no se quiere mojar, o sea, no nos queremos mojar, ¿cierto? Sabemos que no nos queremos mojar. Hay gente que no quiere atravesar la puerta. Él sabe que si entra, se va a mojar y no se quiere mojar, ¿cierto? Tiene un pie en la barca y otro en el muelle, ¿sí o no? Y no decide. Por eso a veces cuando hablamos del bautismo, la gente, uy, no, pero decide finalmente. Mete tu vida ahí completa, ¿cierto? Porque miren lo que va a decir más adelante. 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Balaán lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en Judas y lo vamos a ver en Apocalipsis. Y Balaán era un profeta en el Antiguo Testamento que lo puedes encontrar, creo que es en el libro de Reyes, en el libro de Números, gracias, Números, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí recordé un evento muy bonito, que es que la burra habló, ¿sí o no? Y a veces habla la burra. Yo he escuchado testimonios donde habla la burra, increíblemente, ¿ah? Balaán iba a la muerte y la burra fue la que lo salvó. La burra lo apretó contra el peñasco y él le pegaba y resulta que Dios había enviado un ángel porque él seguía insistiendo en maldecir a Israel y ya Dios había mandado un ángel contra él y la burra vio al ángel y Balaán, que iba encima de ella, no lo vio y entonces la burra lo apretó y él le empezó a pegar a la burra y le pegaría tan duro que la burra ya lo habló y le dijo, te van a matar ahí, ¿sí o no? Ese día se le bajó la cosa a Balaán. Y a veces la burra, ¿sí o no? Hay gente que se va a buscar una prostituta y la prostituta le dice, vaya para la casa, hombre. Le habló la burra. Vaya para la casa. ¿Para qué va a morir aquí? Le hablara. Usted ora por eso. Las mujeres por el marido. Señor, que le hable la burra. Dice que Balaán, pero ¿cuál era el problema de Balaán? La codicia. Le habían ofrecido dinero para maldecir a Israel. Entonces él seguía insistiendo. Era la codicia la que tenía Balaán. Y dice que hay personas que han escogido el camino de Balaán. Versículo 17 y 18. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. ¿Cierto? Nunca dejarán de seducirte, nunca. Yo cuando empecé en Cartón de Colombia,
Entonces, claro, uno lo primero que hace es identificarse como cristiano. Y ahí mismo, pues, imagínense, 250 trabajadores costeños, eran una locura. Eso habían los closets donde nos cambiábamos, que eran muchos, y eso tenían secretos ahí, ¿ah? Secretos. En los lockers, abrían los lockers y tenían secretos. ¿Qué mujer entra ahí? Nadie. Eso era solo nosotros, el batallón de trabajadores. ¿Sí o no? No, no tenían a Sofía Loren, tenía a Sofía, la del mercado. O sea, la amiga de la esposa, y abrían eso en pelota, y yo mirando todos esos closets, y yo, donde hagan una toma aquí, las mujeres, no queda matrimonio vivo. Pero ojo, ¿sí o no? Yo duré 3 años y medio en Cartón de Colombia y nunca me dejaron de invitar. Nunca. Los miércoles, el bus del centro a Barranquilla, los 2 buses que pasaban por el centro eran los más llenos, porque era el día de pago, todos los miércoles. Y entonces me decían, cacha algunos, reverendo, vamos para el centro, ven. Yo le digo, ya voy. Y me advertían. Entonces había uno también gordito, no, en ese momento yo no era tan gordito, ese era más gordito. Le digo, ese gordito que ve ahí, ¿sí lo ve? Ese era cristiano como usted, y mire cómo lo tenemos, nos lo llevamos todos los miércoles. Le vamos a dar a usted 15 días. ¡Oh, qué amenaza! Y yo ahí entonces tuve que ayunar, orar, pedir 1000 ángeles. Dios, toman por mi alma, van esta gente. Y oiga, los 3 años y medio nunca dejaron de invitarme. Digo, este gordito lo vamos a meter allá, ¿sí o no? Y lo vamos a sacar al evangelio. Oiga, como mandado por el diablo, ¿sí o no? Pero el Señor siempre me guardó. Sí, siempre me guardó. Incluso de Gilma, que era una secretaria que estaba en Chuquisaca conmigo. ¿Te acuerdas? No, sí, yo te conté. Sí. Oscar, usted sabe la de Gilma. Oscar sí se la sabe, Oscar se la sabe. No, mire, el diablo siempre es malo. Yo sano, ¿sí o no? Entonces yo servía la comida y entraban a una hora, entraban los trabajadores y a cierta hora entraba toda la oficina. Entonces venía el gerente, todo el mundo comía porque era una comida exquisita. Entonces yo pasaba las bandejas y había un supervisor que cada vez que entraba al mediodía decía, está bien, ¿no? Ya la primera vez, 5 veces así. Estás bien, ¿no? Hasta que un día el diablo es jodido. Dice, ¿qué? ¿Está bien? ¿Qué se refiere este man? Que yo estoy bien, que no sé qué. Y un día le dije, me lo encontré y le dije, ¿qué es que estoy bien? Le digo, no te has dado cuenta que Gilma muere por ti. Y Gilma estaba buenona, pero Gilma era casada. ¿Sí o no? Usted se lo pide y se lo da. Ahí mismo me desbarató la cabeza, ¿sí o no? Ya yo no podía ver a Gilma porque ya me daba la vuelta a la cabeza. El diablo le daña la cabeza a uno. Y lo peor, que yo era el que limpiaba todos los baños. Y cada vez que yo entraba al baño, entraba Gilma. Y entonces ahí mismo el diablo le dijo, ahí viene Gilma por ti. Esa te la conté. Claro. No, pon cuidado. No, la peor. Un día va por mí, como yo era. Fue el COVID. No, la peor. Un día Gilma llega y me dice, Manuel, como era tal, necesito que me acompañe a la bodega. Necesito unos documentos. ¿Sí o no? ¿Listo? Yo orando, Espíritu Santo, Dios mío. Oiga, pues, y entro yo a la bodega y están todos los cosas por allá arriba montados, todos los cajones de documentos y tal. Le digo, usted me dice, yo le voy bajando y tal, y pongo la escalera y digo, usted le dice, no, usted no me sube, me subo yo. Es minifalda, costeña. Yo me subo, usted me tiene la escalera.
Le digo, no, pero te vas a caer de ahí. Jefe, yo me subo, jefe. No, tranquila. No, porque el que conoce el documento soy yo. Y usted sabe la fuerza que hice yo ahí. Espíritu Santo, teniendo esa escalera. Y todo por ese malandro que me dañó el oído, ¿me entiende? Ah, que Gilma tal cosa. Y ahí mismo entra uno en la película. Pero salí libre, nada con Gilma, nada, ni la manito, ni la manito. Me salvó el Señor. Ahí está, la Biblia lo salvó en el Señor. Bueno, después te cuento que no siempre me salvé. De esa sí. Versículo 19 dice: oiga, y esto lo ven la gente por allá, es que debíamos apagar el aparato. Bueno, 19. Dice, estos hombres le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No, finalmente, bueno, no sé si están viendo en Barranquilla, Gilma, si ves esto, ya sabes que con todo mi corazón el Señor te guardó y a mí también, no te preocupes. Si alguna vez, Gilma, si alguna vez vienes a Medellín, cuentas el testimonio aquí. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Finalmente eso pasa, ¿no? Finalmente el que te ofrece te esclaviza y luego él te ha vencido. ¿Qué hacían con el hermano en Cristo? Se burlaban de él, ¿sí o no? Lo habían sometido. ¿Y qué habían ganado ahí? No habían ganado nada. Sencillamente era por hacerle daño. ¿Qué gana el que mete al otro en la droga? ¿Sí ve? Lo esclaviza. Es para tenerlo ahí. Finalmente es que él, esa esclavitud la quiere compartir con otro. A ti te invitan a trago, pero cuando le dicen necesito una bolsa de leche, le dicen no, para leche no. Para leche no. Si quiere nos tomamos una aguardiente. ¿Ve? ¿A usted lo viene invitando a mercado? No. ¿A beber? Sí. ¿A droga? Sí. ¿Pero una bolsa de leche que necesita su hijo? ¿O un tarro de leche para su bebé? No. ¿Sí o no? Eso no invitan. ¿Sí o no? Invitan para el trago. Ágil. No, Oscar, ¿sabía esa historia? Claro que sí. Versículo 20, pasé muy rápido. El 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, miren, ¿cuál es la condición? Que Dios nos ha zafado a nosotros de ese mundo. Dice, escapamos de esas contaminaciones del mundo. ¿Y por qué escapamos? Dice el versículo 20, porque conocimos a Jesús. Conocimos al Señor. Conocimos al Señor. Y el que conoce al Señor no tiene falta de ningún bien, dice la Biblia. Él llena tu vida. Él llena cada espacio y cada rincón de tu corazón. ¿Ve? Entonces todo el mundo se asombra. ¿Y Pablo? Pero Pablo no tenía mujer. No le interesaba ese tema. Pablo no sufría por eso. ¿Me entiende? Nada, nada. Cero sexual. Cero, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo llenaba completamente, ¿cierto? Y cuando Dios no llena a alguien, no lo sacia tampoco nada. Ni 1000 mujeres lo sacian, ¿ve? Pero cuando Él te llena, dice, te aparta de esas contaminaciones ya. Te saca de ahí. No es una decisión tuya. Tú no decides eso. Dios va a poner en tu corazón eso. Dios es el que hace que lo hagas. Él es el que también te va a ayudar y te va a cuidar. Él lo va a hacer. ¿Ves? Porque aún cuando estés muy mal, la burra te va a hablar. Enredándose otra vez. ¿Qué dice? Que si se apartan y luego caen, su postrer estado viene a ser ¿qué?
peor. Versículo 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y es verdad, porque cuando eres cristiano te vuelves mal pecador. Y te digo mal pecador. Porque antes, que no tenías conciencia, pues hacías lo que te daba la gana y no te pasaba nada. Ya ahora que tienes a Cristo, pecas y no te sabe a lo mismo. ¿Cierto? Ya el sabor no es el mismo. Ya te sientes, ¿qué? Mal, culpable, te sientes avergonzado, sientes que alguien te está espiando, ¿sí o no? No es lo mismo. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Si no hemos conocido a Cristo verdaderamente, volveremos a revolcarnos en el cieno. Pero si hemos conocido a Cristo, vamos a hacer unos puerquitos, sí, pero lavaditos, de esos monitos que andan por ahí, que ya los tienen hasta de mascota, ¿sí o no? Me imagino que esos puerquitos no huelen tan feo, porque si no, no los tuvieran en la casa, ¿sí o no? Que normalmente los puerquitos huelen muy maluco, ¿sí o no? Pero ya somos puerquitos lavados. ¿Lavados con qué? Con la sangre de Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por esta noche que nos regalas, por tu palabra hermosa, viva y eficaz. Aquí estamos, hemos entregado tu corazón a ti, hemos abierto nuestro corazón. Ya conocemos el mundo nos ha golpeado durísimo y siempre que nos toma nos deja caer, nos quita, nos roba, se lleva a nuestros hijos, los esclaviza, se lleva al esposo, la esposa, la familia, se lleva el dinero, se lleva la abundancia, se lleva la paz, se lleva todas las riquezas tuyas. Defiende a tu pueblo, defiéndenos de todas esas cosas que quieren quitarnos, que quieren robarnos. Y que seas tú purificando nuestras vidas, limpiándonos con tu amor, con tu gracia, con tu bendición, con tu presencia santa. Que seas tú quitando toda contaminación de nosotros por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Esto no es un esfuerzo personal, esto es la vida del Espíritu. Eres tú el que toca nuestros corazones, el que coloca ese anhelo en nosotros de estar contigo y de disfrutar del amor tuyo, que es increíble. Padre, danos tu bendición esta noche, purifica los corazones. Queremos agradecerte por la vida de Steven, queremos agradecerte por la vida de Marco Tulio, que ahora está contigo, que está disfrutando de tus riquezas, por los testimonios de tus hijos. Gracias por todas las cosas maravillosas que haces, por la vida de estos bebés que has traído al mundo para alegrar los corazones de la familia y de la iglesia. Síguenos guardando, síguenos preservando y síguenos bendiciendo, Señor. Tú eres el que llena los corazones, suple toda necesidad, todos esos vacíos que como hombres tenemos y que queremos llenar de alguna manera del dinero, del poder, del reconocimiento, de los aplausos, de tantas cosas. Llénanos para poder disfrutar de tu presencia, de tu amor y de tu gracia.
Padre, llévanos con bien, lleva a tu iglesia, cuida a los que están en casa, sigue trayendo sanidad sobre los que están enfermos, sigue bendiciendo, abre la ventana de los cielos, que tus hijos puedan experimentar toda la provisión sobrenatural en sus casas, en sus mesas, en su familia. Cuida de los padres, de los abuelos, de los niños, cuida de toda tu iglesia, de toda nuestra familia. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El jueves 29 es la reunión de parejas. El tema se los doy de hoy en 8, guantecitos. 29, reunión de parejas.